Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estamos, Dalia? Muy bien, muy contenta de estar aquí y compartir. Gracias. Bueno, un placer para aquí. Estamos como del otro lado, porque Dalia fue mi talmidá. Dalia fue mi estudiante en un curso de Talmud que hicimos, me estaba recordando al comienzo de la pandemia. Y ahora estamos como invertidos. Ahora yo vengo a escuchar a Dalia el día de hoy, ¿no? Como en esa linda relación estudiante maestro de la tradición judía, que algunas veces estamos de un lado y otras veces del otro. Así que hoy yo vengo a aprender de Dalia sobre la cábala, sobre el misticismo, sobre los saberes esotéricos judíos. Así que Dalia, bienvenida a Pieles. Un gusto. Muchas gracias, Uri. Pues me presento brevemente. Por Vivo en favor. México. eh, Crecí dentro de una tradición. Fui a la escuela de la comunidad de la Red Judía de México. Después me formé, soy licenciada en comunicación, hice una maestría en creación literaria. Mucho tiempo dediqué a escribir y tenía una búsqueda desde que recuerdo. Y eso me fue llevando hacia un punto en donde de pronto encontré la Kabbalah. Habíamos escuchado muchas cosas de la Kabbalah, sobre si se debería de estudiar, quién lo debería estudiar, a lo mejor podemos hablar un poco de eso. Y de pronto cuando me encontré con este estudio dije, ¿por qué no podría estudiarlo cualquiera? ¿Por qué sería la razón de tener este conocimiento limitado? Y creo que eso fue parte de mi impulso para seguir adentrándome, y me fue llevando por diferentes caminos hasta donde me encuentro ahora. Acabo de terminar recientemente una maestría de estudios judaicos en la Universidad Hebraica en la Ciudad de México, y a la par hice una maestría de Kabbalah en la Escuela de Psicología y Kabbalah del profesor Mario Sabán, y creo que es parte de lo que responde a una búsqueda y un anhelo de reencontrarme con mi identidad, que llegó a través de este lenguaje místico y que, bueno, es una gran oportunidad que podamos además aquí compartirlo, y porque es para mí una forma de vivir hoy y es una forma de acercarme a mi tradición y de seguirme reconectando con mi tradición, lo cual me gusta por eso comentarlo, compartirlo y desde ahí que podamos abrir este diálogo. Maravilloso, Dalia. Ya nos vas a comentar un poco cómo es esta, ¿no? La cábala práctica, quizás, ¿no? No la cábala solamente que se queda en el estudio, en el saber, sino en pasarlo a la práctica, ¿no? Que entiendo que es lo que más forja tu relación con este estudio, con este saber. Pero antes de empezar eso, vamos a hacer para los que, hay algunos que seguramente nos están viendo y escuchando que saben lo que es la cábala, que escucharon hablar de la cábala, hay otros que están medios perdidos. Entonces, vamos a empezar a ordenarlos, a ordenarnos nosotros y a ordenarnos a ellos, ¿no? Primero, ¿cómo definiríamos, porque dijiste la cábala, un saber místico? Entonces, ¿qué sería el misticismo? ¿Qué es la mística antes de entrar a la cábala? Hay muchas formas de plantearlo, pero a mí me gusta pensar en la mística como esta parte innata en el ser humano de búsqueda, búsqueda de una conexión. Y nosotros somos, en mi sentir, buscadores de respuestas. Tenemos las grandes preguntas y sobre eso nos vamos moviendo en nuestra vida. Entonces creo que una forma de definir es la búsqueda constante del alma para sentirse conectada a algo. Y creo que eso es lo que impulsa todo el tiempo esa conexión y ese estudio, en este caso, a través de este lenguaje que responde a eso, que es la Kabbalah. La Kabbalah que se define siempre por principio como esta recepción que podemos hacer nosotros consciente de lo divino, ¿no? Que nosotros podemos ser esta vasija que hace este contacto con Dios cuando se abre a recibir, pero se abre a recibir porque también tiene esa necesidad de sentirse conectado, y entonces a través de eso empieza su búsqueda, y este es uno de estos lenguajes que nos pueden acercar, que nos pueden hacer esa conexión. Es, eh, es esta conexión con lo que no está a simple vista, pero que es parte también esencial de nosotros. Creo que eso es Y, un poquito lo que va definiendo al misticismo y que hace que tenga que ver todo con este lenguaje. y una pregunta al respecto. Generalmente el misticismo, ¿no? Muchos solemos contraponer misticismo con racionalidad, ¿no? La mística va por un lado y la razón va para el otro. ¿Qué sentís con esta idea, Dalia?
Para mí la verdad es que se encuentran. Yo creo que tenemos un aspecto de nuestro ser que necesita la parte racional, que necesita pasar por el concepto, que por eso en la Kabbalah tenemos que estudiar un montón de conceptos y conocerlos y adentrarnos. Pero hay un punto en donde después el alma va haciendo esta integración de esos conceptos y es lo que lo lleva a la práctica. Y entonces ahí es cuando se une. No está peleado, no se contrapone. En realidad son aspectos del ser humano que se necesitan para poder andar esa búsqueda, ¿no? Para poder andar ese camino. Necesitamos la teoría y después necesitamos poderla aplicar. Entonces, no están luchando, están buscando su punto medio, ¿no? Que creo que es el camino del cabalista, el camino del medio. Bueno, muchos, es extraño, ¿no? Que digas que el camino del cabalista es el punto medio, porque muchas veces vemos a los místicos como en ciertos extremos, ¿no es cierto? De esoterismo o de ensimismamiento o ¿no? de todas cosas, ¿no? Que hemos visto en la historia judía de los grandes místicos, grandes mekubalim. Pero creo que justamente es parte de la búsqueda y sí vamos a encontrar durante la historia muchos de estos extremos en todas las áreas de la tradición, no solamente la mística. Entonces, creo que por eso a mí me gusta compartir, plantear esta posibilidad de que el camino es hacia un punto medio y un punto medio que además no es fijo, que además está en movimiento, que todo el tiempo está cambiando, porque en realidad todo cambia, y la constante es el cambio. Entonces nos tenemos que estar moviendo y si vamos a la figura del árbol de la vida, que ahorita a lo mejor podemos más adelante hablar de ello, pero si vemos la imagen de lo que representa este modelo del árbol de la vida, vamos a encontrar que hay tres pilares. El pilar del Gesed, el pilar del Din y el pilar del medio. Y realmente el trabajo está continuamente en encontrarnos en las esquinas, en los diferentes Vamos a traducir polos y para los que no después entrar. saben, Sí, vamos a traducir de los tres pilares. Din de un lado, Gesed del otro. Din significa la justicia, lo estricto, y Gesed de la misericordia, la piedad, ¿no? Y vos lo que decís es, hay que intentar encontrarnos en el punto medio. Ni tanta justicia, ni tanto estricto, ni tanta piedad que no permita cierto orden. Claro, tiene que haber un equilibrio entre dar y recibir para otra vez bajar el concepto a la práctica. Nosotros estudiamos en Kabbalah la idea del pilar del Gesed, que es esta acción de Dios de dar en el continuo. Y también sabemos, según estudiamos Kabbalah, que para que se pueda gestar la creación, tuvo que haber también un aspecto de contracción, tuvo que haber ese aspecto activo del Din, que es como la restricción para que hubiera un equilibrio y se pudiera dar esa creación. Entonces, si nosotros lo traemos hacia nuestra vida práctica, es ese equilibrio todo el tiempo entre lo que damos y le recibimos, que es lo que nos hace sentir bien y es lo que nos hace realmente compartir. Cuando tienes un momento de ello, estás encontrándote en ese punto medio. Y esa es la forma de traer la Kabbalah desde el concepto a este nivel de la práctica y poder ir haciendo ese trabajo. Pero somos seres humanos en perfeccionamiento, entonces tenemos momentos en donde nos vamos más hacia un lado y hacia el otro y tenemos que abrir la conciencia para vernos, hacer este trabajo de autoconocimiento y realmente ir encontrando esos puntos medios, sabiendo que además se pueden mover en cualquier momento. Sí, claro que sí. Dalia, me parece que es muy interesante. No, todos los que saben y me conocen saben que no pienso mucho los pies, no es que los ordenamos de antes, sino que va surgiendo lo que va surgiendo. Me pareció interesante en esta conversación porque ya trajiste varios de esos elementos, palabras centrales de la Cábala, ¿no? Hablaste del árbol de la vida, ¿no? Del Etz Haim, hablaste también de la contracción, sí, de la contracción restricción, que sería como del Tzimtzum, ¿no? Entonces, quizás sería interesante poder ir repasando algunos de estos conceptos básicos de la Cábala, que muchas veces se escucha, pero también que vos nos des la parte práctica, no solamente la parte teórica, ¿no? Entonces, que nos cuentes un poquito la historia de estos conceptos, dónde surgieron y cómo los entenderías vos, que nos ayuda a nosotros, a los seres humanos, a ser mejores personas, ¿no? Entonces, esta idea del árbol de la vida, ¿no? Empecemos con el Etz Haim. ¿Dónde aparece en la Cábala? ¿Qué significa y qué hacemos con eso como hombres de carne y hueso? Lo que hoy conocemos como el sistema o el modelo del árbol de la vida aparece en la Kabbalah medieval como tal. Hay ideas anteriores
que empiezan ya a hablar de un espacio, de una dimensión en este universo, de un orden en el universo, de un proceso de emanación del creador, de la fuente, para poder dar vida a su creación. Pero como tal, ya como lo conocemos hoy, que es esta estructura que representa un diagrama de 10 esferas que están interrelacionadas por 22 senderos, es primeramente medieval. Eh, hay, no hay claridad exactamente cuándo aparece el modelo, pero se sabe que en ese momento se empieza a desarrollar ya como como un lenguaje de la Kabbalah y empieza a ser como eje central. Esta Kabbalah que llaman la Kabbalah teosófica teúrgica, es esa Kabbalah de ese tiempo, en donde a través de este modelo empiezan a tratar de entender cómo está creado el universo y si hay una fuente, ¿sí?, que es el creador que se utiliza en Kabbalah, uno de estos términos importantísimos de conocer es el Ein Sof, que se traduce como el infinito y es el nombre que se utiliza, el concepto que se utiliza para tratar de hablar del creador, de Dios. Y este Ein Sof, en su deseo de dar, va creando este universo, pero este universo tiene un orden. Entonces, ese orden está expresado en el árbol de la vida, en este modelo de 10 esferas y 22 caminos. Hay son las menciones... famosas 10 sefirot, son las famosas 10 sefirot, esferas, ¿no? En hebreo, en español, tiene la misma raíz, conectadas por estas 22 caminos que, según la tradición, son las 22 letras del abecedario hebreo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Se va haciendo este modelo que empieza a tratar de explicar todo este proceso creativo, y te digo, ordenarlo, porque antes ya están todos estos conceptos, pero lo que dicen los académicos, que eso es interesante saber, es que la Kabbalah, como la conocemos hoy, lo que llamamos hoy Kabbalah, empieza a gestarse justamente en la Edad Media. Lo anterior a ello es considerado misticismo, todavía esa búsqueda que todavía no tiene una sola línea, incluso después también hay líneas, pero como este ya lenguaje que ya está más unificado, empieza a ser ya algo que empieza a explorarse a partir de la Edad Media en adelante. Lo anterior, este misticismo, esta búsqueda natural, responde al ser humano buscando una conexión con Dios. Entonces aparece el modelo del árbol de la vida y es un eje central hoy en el estudio, porque podemos entender el árbol en lo cosmogónico y eso nos habla justamente de cómo se crea el universo. Entonces está el Ein Sof, la fuente, que tiene este deseo de dar, y para que se pueda crear el universo como lo estamos experimentando, nosotros tiene que haber una contracción también de la energía y aparece este de los otros conceptos muy importantes en la Kabbalah, que está desarrollado desde antes, pero que sí es un término que Isaac Luria, el cabalista del siglo XVI, ya lo aclara, y es como lo estudiamos hoy. Tiene que haber una autocontracción para que después pueda haber una emanación. Y la emanación es esta energía ordenada que está activa y que es parte también de la experiencia que nosotros entendemos como creación y de nosotros mismos, porque nosotros también estamos creados de esa misma manera desde la visión mística como un árbol de la vida. Es decir, todos esos elementos... O sea, el mundo y cada uno de nosotros tiene ese mismo... Exactamente, estamos creados con ese mismo modelo, porque todo tiene que ver con esa energía ordenada desde la fuente en una idea, un pensamiento de creación. Entonces, el árbol de la vida nos sirve para entender lo cosmogónico y entender desde la idea de la fuente que es el Ein Sof y entender todo el proceso que nos conecta a nosotros como creación. Y eso mismo lo podemos después traer al microcosmos, a nuestra realidad, y podemos entender el árbol de la vida y cómo eso está activo en nosotros. Si nosotros empezamos a hacer ese trabajo de autoconocimiento, podemos empezar a relacionarnos mejor con ese universo y, claro, como lo había dicho al principio, con Dios. Y entonces empezamos a poder potencializar toda esa esencia de luz, de esa misma luz que fue emanada a cada aspecto de la creación, que es decir, a cada uno de nosotros y a toda la creación. Entonces podemos vivir esa experiencia de la creación cada vez en más potencia, ¿sí? Como en su mejor versión, aunque suene trillado, ¿sí? Porque tenemos un potencial de luz, fuimos creados así, según los místicos.
Entonces, la idea de luz, la idea de árbol de la vida, la idea de las 10 esferas, de las emanaciones. ¿Nos podés contar un poquito de las 10 sefirot, de estas 10 esferas? ¿Qué significa? Porque todos conocemos sus nombres en hebreo, ¿no? Gesed, Keter, Binah, Dat, no sé, y debe haber hay un par más. ¿Qué significa cada una de estas, Dalia? ¿Cómo lo explicarías para alguien que no sabe nada como yo? Es importante imaginar que lo que necesitamos es ordenar la información nosotros. Entonces, lo que nos dice el lenguaje místico es que de esa misma manera, si vamos a tratar de entender cómo funciona, necesitamos organizarla, ver cómo está organizada la información. Entonces, si hay una luz traducida como información o esta fuente que está dando algo que gesta, después se organiza y si vamos a entender cada una de estas dimensiones, nos habla de cómo se organiza esta información, esta luz, para poder ser esta creación. Entonces, sí, cada una de estas esferas, sefirot, tiene un nombre. Ese es solo el primer punto de contacto. El nombre nos da una idea de lo que está representando en el universo. Entonces, tenemos Keter, empieza de arriba hacia abajo. La esfera que está hasta arriba en el árbol de la vida es Keter. Keter es corona. Lo que representa es el punto de contacto entre la fuente, ¿sí? Y que es infinita, y lo finito, lo que es el inicio de la creación. Entonces, si pensamos en Keter, pensamos en el punto de unión, ¿sí? Que permite, ¿sí?, la conexión entre el Ein Sof y su creación. Pero si pensamos en Keter y lo que representa la corona, representa un espacio vacío. Entonces, tenemos que hay un espacio que todo el tiempo está vacío para que la luz pueda estar emanando todo el tiempo. Y si nosotros lo traducimos, por ejemplo, en el lenguaje psicológico, lo traemos hacia nuestra vida, lo aplicamos a nosotros, tiene que ver con ese punto de contacto con nuestra fe. Ese punto de contacto en donde ese vacío, esa nada, te permite, ¿sí?, esa conexión del todo, pero para eso tienes que experimentar, desarrollar cada vez más la fe en ese creador. Entonces, en el momento que tú te atreves como a la idea de la nada, es que empiezas a poder experimentar ese todo, porque es ese punto de vacío, pero que al mismo tiempo contiene toda la creación. No sé si eso empieza a ser como el camino para que podamos entender a qué se refiere, ¿sí? Sí, Entonces, quizás estaría bueno, sí. Dime. No, quizás estaría bueno eso, que esta Keter entendí, ¿no? Esta idea de conexión, de vacío con el cual comienza, ¿no? Y me gusta siempre cómo lo haces, Dalia, y creo que estaría bueno utilizar estos ejemplos para también como verlo en nuestra vida, ¿no? El camino hacia lo abierto, hacia lo desconocido, y ahí empezamos todo, ¿no? Cuando uno está cerrado en algo, por eso la corona es un círculo con todo vacío en el centro. Sí. Y responde al trabajo que hacemos nosotros de conciencia, que si a medida que vivimos con mayor conciencia, eso que no conocemos, pero vamos en esa búsqueda y establecemos esa relación con lo infinito, entonces vamos entendiendo cómo podemos aplicar este concepto a nuestra vida diaria, ¿sí? Y tiene que ver con lo que incluso me preguntaste hace un ratito, ¿qué es el misticismo? Entonces dijimos, el místico es el que busca. Y cuando tú estás buscando, tienes que darte la oportunidad de ir, ¿sí?, de soltar, ¿sí?, hacia donde te lleva. Claro, hay algo que te está sosteniendo. Y por eso, en este caso, ir construyendo también este camino de estudio, específicamente hablando en el campo de la Kabbalah, implica mucha conciencia, mucho trabajo interno, mucha responsabilidad y siempre una guía, que también eso es importante, que me gustaría que a lo mejor ahorita decirlo, porque como alguien se va a acercar a la Kabbalah, hay tanta información que es muy importante saber discernir, y para eso hay que conocer cuáles son las fuentes y acercarse a las fuentes, que claramente es la tradición judía. Hay que acercarse a la tradición para entender también todo este pensamiento, ubicarlo dentro del tiempo y después ir haciendo este trabajo para que podamos abrirnos a la posibilidad de llegar a esa búsqueda y no perderte en el camino, ¿sí? Como la famosa idea del Pardés, ¿sí?, de los sabios del Pardés, porque se necesita siempre tener una dirección, se necesita tener una contención, tiene que haber Gesed y Geburah, tiene que haber
expansión y también tiene que haber contracción, tiene que haber un límite. Entonces es parte también del trabajo. Cómo se va experimentando Keter en la medida que tú vas trabajando en tu nivel de conciencia, la corona se amplía. Pero es un trabajo que tiene que ver con lo que uno está dispuesto a Sí. hacer y la responsabilidad y la conciencia con la que lo haces. Es importante. Sí, siempre a mí lo que, te digo Dalia, ¿no? Yo nunca fui de esas personas muy amantes de la cábala. En la mayoría de mis recorridos, las partes o los estudios o los textos místicos de la tradición judía, ya sean las visiones de Ezequiel, ya sean las primeras Sifruta y Jalot, la literatura de los santuarios divinos, o el Zohar y otros textos místicos, el Sefer Abair, Sefer Yetzirah, son todos textos que no los conozco, pispeado un poco, pero no estaba en mi centro. Primero porque no me siento capacitado, y algo que yo digo todo el tiempo es que cuando uno estudia, que quizás es otra de las preguntas que me gustaría hacerte ahora, uno va conociendo quiénes fueron los grandes Mekubalim, los grandes místicos de la tradición judía, digamos, eran los grandes, digamos, solamente después de estudiar toda la Torah, después de estudiar toda la Mishnah, todo el Talmud, toda la Halajá, todo el Midrash, llegaban a ese estudio. Y hoy me parece que hay una popularización y una vulgarización que hace de la cábala casi un juego, ¿no? Que lo primero, ¿no? Y yo, por ejemplo, siempre en la comunidad, todo el mundo me pregunta, Rabino, ¿hay clases de cábala? Y yo digo que no. ¿No? Yo lo primero que digo, porque no sé cuál es tu visión, ¿no? Dale al respecto, pero es, no, primero estudia hebreo. No me podés decir que estudias cábala si no sabes hebreo. Primero conocés las historias de la Torá, primero conocés las festividades judías, conocés la Mishnah, el Talmud. Después podemos hablar de saberes más profundos, pero cuando no sabes el llano, ¿para qué vas más adentro, no? Que te terminás perdiendo. ¿Cuál es tu visión al respecto? Tendría que un poco a lo mejor regresar a presentarme. Cuando yo Sí. empecé a estudiar Kabbalah, yo empecé a estudiar Kabbalah fuera de mi tradición, lo cual es interesante. Y recibí mucha información de muchas otras fuentes que estudiaban la Kabbalah, pero con un filtro, ¿sí?, particular. Eh, y sí tengo que decir que hubo algo de mi alma que me fue guiando para poder hacer un recorrido y empezar a adentrarme a mis fuentes. Entonces, hoy creo que es muy importante reconocer eso. Si alguien se va a acercar a estudiar Kabbalah, yo creo que se puede, pero creo que hay que saber reconocer, hay que saber discernir, hay que ser muy cuidadoso, y para eso tienes que conocer, para saber de dónde viene el libro que estás leyendo, quién es el maestro que de pronto te está presentando. Y tú, si empiezas a estudiar directamente de las fuentes con ese honrar la tradición, vas a ir pudiendo hacer esa distinción y vas a poder hacer un camino. Eso no quiere decir que no estudies tampoco esos lenguajes de la Kabbalah que se han adaptado a otras tradiciones, a otras filosofías, porque creo que de todo se aprende. Pero si tú tienes claro cuál es el centro, otra vez, y vamos un poco a la idea del árbol de la vida, si tú tienes claro el camino de en medio, todo lo que está a los lados, de alguna forma tú vas a saber cómo acomodarlo y cómo hacerlo parte de ti, lo que puedes sumarte, y cómo saber también decir, esto no resuena conmigo. Yo creo que es importante saber que la Kabbalah se define como la tradición mística judía. ¿Sí? Entonces, obvio, tienes que adentrarte, pero sí creo que también es importante estudiar Torah. Hoy lo creo mucho más que a lo mejor antes, porque me acerqué con otra posibilidad en su momento, pero me fue llevando a mi propia alma a esa búsqueda y empecé a estudiar Torah y sí también estudiar Talmud y saber que hay algo de ese lenguaje que permea en cada uno de los textos de la tradición y saberlo leer y aprovecharlo como parte de esa riqueza que hay en la tradición. Es importante quitar como muchos de los estigmas también. Pero sí, es muy importante saber. Hay gente que empieza a estudiar Kabbalah y se queda en cierta información y en algo que aprendió y que de pronto le parece bien transmitir. Y creo que
estudiar Kabbalah es un camino de vida, hay que ser muy respetuosos de las fuentes, hay que ser un trabajo muy puntilloso, como diría uno de mis maestros, sobre todo este lenguaje y sobre todo es un sinfín de información y saber discernir, porque incluso dentro de los textos encontrarás textos de cábala mágica y también tú tienes que saber si eso es algo que se relaciona contigo o no, pero tienes que saber que existen. Si no sabes que existen y no tienes esa capacidad de poder relacionarte de una forma consciente con esa información, entonces también estás cerrando una puerta, ¿sí? a una parte también de la tradición. O sea, creo que lo importante es conocer. También alguna vez escuché y lo he leído en diferentes textos de Kabbalah, conocer es una manera de conectar. Entonces sí, hay que empezar con conocer la Torá, ¿sí? Es la base y los cabalistas parten de ahí. Eso es lo interesante, que cuando tú vas a ir a cualquiera de los textos está fundamentado en la Torá. Entonces es la manera en la que nosotros también tendríamos que hacerlo, pero eso no quiere decir que si alguien quiere estudiar Kabbalah no se acerque. ¿Sí? Que nada más que busque cuál es el lenguaje correcto, el maestro correcto, el libro correcto, y vaya haciendo esta relación, ¿sí? Vaya encontrando su relación con la Kabbalah. Y en relación a estos conceptos básicos que estamos compartiendo contigo, Dalia, para darnos así como un primer pantallazo aquí en este Pieles sobre la Cábala, hablamos del árbol de la vida, ¿no? Con esas 10 sefirot, esas 10 esferas, emanaciones. Me gustaría también aprovechar para que nos cuentes un poco, y un poco nombraste a Itzhak Luria, cuando hablaste del Tzimtzum. ¿Cuáles son otros grandes maestros de la Cábala que por lo menos alguien que dice saber o que quiere saber de Cábala no debería dejar de conocer? ¿Quiénes dirías vos que son esos pilares de la Cábala judía? Bueno, se reconoce, le llaman algunos el padre de la Kabbalah a Isaac el Ciego, que vivió en el 1120 y tantos por ahí. Obviamente estamos hablando de lo que hoy también se llama como la Kabbalah de Sefarad, es importante y por eso hablábamos al principio que ahí es cuando ya se construye como modelo. Para uno de los grandes estudiosos de Kabbalah, Gershom Scholem, todo lo anterior, ¿sí? Todo lo entra entre el campo de la mística, como lo dijimos, pero ya como estructura y un lenguaje formal con un sistema. Entonces empezamos a hablar de esta Kabbalah medieval. Tenemos a Isaac el Ciego, tenemos a Siriel de Gerona, a Moshe Ben Nachmanides, el famoso Ramban. Tenemos a Abraham Abulafia, un personaje muy controversial dentro de la tradición, pero que es un personaje que también hay que saber y que conocer porque tiene mucho que ver con uno de los modelos de Kabbalah, que es la Kabbalah práctica, que tiene que ver con la Kabbalah de la búsqueda de la experiencia profética. Le llaman la Kabbalah extática profética, la Kabbalah de Abulafia, por ejemplo. Jicatila es otro de los grandes personajes de la Kabbalah, y después nos movemos todos a Moshe de León, que valdría la pena mencionarlo. Para los cabalistas tradicionales, y para los cabalistas académicos, estudiosos de Kabbalah desde la visión académica, hay como pequeñas diferencias en la forma de leer mucho del proceso del desarrollo de la Kabbalah. Entonces tenemos una idea de que el Zohar, por ejemplo, el texto del Zohar es un libro que fue canalizado por Shimon Bar Yochai en la famosa historia de la cueva en el siglo II, pero tenemos esta otra versión que tiene que ver con el análisis ya científico del texto, que lo data ya en el siglo XIII en la Kabbalah de Sefarad en España, y que fue a través del escrito de este rabino Moshe de León, que fue cuando aparece por primera vez como un texto que después se empieza a estudiar y se empieza a volver un texto central dentro del lenguaje de la Kabbalah. Entonces tenemos todos esos cabalistas de esa época. Después tenemos un periodo a partir de la expulsión de los judíos de España, en donde la Kabbalah no tiene una claridad, y tenemos un momento muy importante en la Kabbalah en el siglo XVI, donde aparecen personajes como Moshe Cordovero. Aparece el nombre de Isaac Luria, el famoso Isaac Luria, el Ari HaKadosh, que hoy incluso a todas las enseñanzas de Isaac Luria se llama el modelo de la Kabbalah luriánica, quiere decir todo lo que él enseñó es un modelo por sí mismo.
y que es una de las formas en las que hoy estudiamos Kabbalah. Tenemos a su alumno Jaime Vital, que escribió sus enseñanzas y que también él tiene sus propios textos, su forma de transmitir la Kabbalah. Y también tenemos los cabalistas de la tradición hasídica, que también son nombres que hoy hay que ir a conocer, porque también todo el movimiento hasídico se apoyó en el desarrollo de la mística Kabbalah para desarrollar todo su movimiento. Entonces también hoy se estudian, por supuesto, al Baal Shem Tov, y se estudia también, seguramente muchísimos han escuchado hablar de Nachman de Bratslav, he citado Nachman de Bratslav continuamente, es estudiado desde diferentes ángulos, y claramente, bueno, obvio, el lenguaje de la Kabbalah se ha enriquecido con las enseñanzas del hasidismo. Son diferentes formas de interpretar esa búsqueda mística. Entonces, está bueno este pantallazo, ¿no? A mí lo que me gusta de Pieles es abrir ventanas, ¿no? Para que después cada uno de estos autores, alguien pueda ir a recorrer, a saber, aprender, ¿no? Como de la Sefarad migra luego a Tzfat, y de Tzfat migra luego a los místicos de Polonia, de Lituania, del siglo XVIII. Y en relación a eso, yo te escuché un término, que me gustaría profundizar en eso, como que hay como diferentes tipos de cábala o doctrinas en la cábala. Que dijiste que Abulafia como algo de buscar el convertirse en profeta, algo que suena medio raro de entrada. ¿Cuáles son esos diferentes tipos de cábala o doctrinas dentro de estos autores, no? Lo que se ha más o menos ubicado dentro de este periodo, que estamos hablando otra vez la Edad Media, vayamos ahí, porque todo lo anterior lo vemos como este proceso mucho más antiguo, arcaico, empezamos siglo XII para adelante. Entonces tenemos el primer modelo de la Kabbalah, que es la Kabbalah teosófica teúrgica, que es la Kabbalah del Zohar, que es la Kabbalah del árbol de la vida, en donde los cabalistas proponen que el Ein Sof emana su creación, pero que también la creación, ¿sí?, es parte activa del proceso. Quiere decir que hay una relación que viene de arriba hacia abajo, pero que también hay una relación que va de abajo hacia arriba. Y todo está conectado. O sea, finalmente nos hace partícipes de esta experiencia en la creación. Porque tenemos que trabajar para perfeccionar esta creación, somos parte de ella. Entonces, si tenemos esa conciencia, entonces tenemos que partir del principio que todo lo que pensamos y todo lo que decimos y todo lo que hacemos influye en la creación, porque somos parte. Entonces ese es el modelo, y por eso el árbol de la vida empieza a convertirse en un eje central. El árbol de la vida nos habla de estas dimensiones, y si nosotros podemos relacionarnos con el modelo, entonces empezamos a poder tener más conciencia en nuestras acciones y en la forma en la que vivimos. Entonces, hablamos de Keter, si quieres lo tomo rápido nada más para que no se queden solamente con el espacio vacío de Keter. Después tenemos, por ejemplo, Jochma y Binah, que tienen que ver con la sabiduría y el entendimiento, que habla de la información y la forma en la que se organiza la información. Entonces nosotros tenemos eso, que si lo traducimos a nosotros tiene que ver con nuestro pensamiento. Tenemos un pensamiento práctico, lógico, intelectual, y tenemos un pensamiento creativo, artístico, libre. ¿Cómo podemos relacionar nosotros esa parte del sistema para poder traer eso a nuestra vida y poder también entonces influir, ¿sí?, en que la creación es una mejor creación para todos? Entonces habla de una parte de responsabilidad de nosotros en la elección, en la activación del libre albedrío, para que nosotros podamos entonces también ser parte importante en el proceso total de la creación. Entonces esa Kabbalah teosófica teúrgica habla de una conexión entre el Ein Sof y su creación, y la participación, que lleva a la búsqueda de la unidad. Estamos buscando... O sea que el ser humano puede alterar el cosmos a través de sus acciones, digamos, esa idea que también otra palabra clave, ¿no?, en la cábala del tikkun, de la reparación, ¿no es cierto? Sí. Digamos, que se contrapone con otra visión judía, como que Dios está tan alejado y que el cosmos está tan alejado que no es que él tiene la voluntad de creer, él crea y bueno, el ser humano está acá y trabaja, pero no es que mi plegaria va a cambiar el cosmos, va a cambiar la realidad. Esta idea cabalista nos diría que sí.
Sí, nos diría que sí porque tiene que ver con nosotros, que no es, incluso podríamos, aquí es donde entra el campo, que tenemos que ser flexibles de mente. Para estudiar Kabbalah siempre hay que llevar la mente a la circularidad, porque si tú cambias tu percepción y tú piensas que hay una relación con ese creador, entonces la manera en la que tú vas a llevar a cabo una tefila también cambia. Y al final el resultado de eso tiene que ver con la experiencia que tú tienes en la vida. Entonces, eso es lo que está cambiando, porque estás cambiando tú. Estás cambiando en cómo te relacionas con ello. Y para eso tienes que hacer un trabajo de conciencia, porque si no puedes igual decir una tefilá todos los días, pero no tener una relación consciente con esa tefilá. Y eso se llega de diferentes formas, no solo a través de la mística, pero me parece que la mística propone esa idea. Ese cambio tiene que ver con nosotros, con cómo nos relacionamos con ese universo, y ahí es donde está la forma en la que podemos hacerlo práctico. Entonces, claro, hay una línea muy importante dentro de la Kabbalah que me lleva a hablar de este otro modelo, que es la Kabbalah extática profética, que no es que te vuelas profeta, se refiere a la posibilidad de realmente conectarte con tu ser más elevado y desarrollar esa capacidad amplia de nuestro ser para poder percibir con más claridad todo lo que existe en este universo y de esa manera establecer un diálogo con lo divino. Entonces, el gran representante, Abraham Abulafia, crea todo un modelo que se llama la permutación de las letras y hace todo un desarrollo basado en el Sefer Yetzirah, que es uno de los grandes textos de la Kabbalah, que parte que todo está creado a través de las letras y de la unión de las letras y todo se forma porque ese es el lenguaje divino. Y también era un gran estudioso dicen, del Moreh Nebuchim, y esta idea de cómo nosotros podemos algunos desarrollar, unos pueden, otros no, desarrollar esta parte de la mente para poder abrir un espacio de conexión. Entonces, él lo que hace es traer todo esto hacia el lenguaje místico y desarrolla un modelo. La permutación de las letras tiene muchas meditaciones, sus libros mucho tiempo fueron destruidos, algunos se guardaron y no tiene tanto tiempo que empezó a poderse conocer más del modelo de Abraham Abulafia. Este es un personaje interesante, muy importante, y si a alguien le genera curiosidad, porque bueno, es algo que hay que saber cuando estudias Kabbalah. Y tenemos también otro modelo de Kabbalah que le llama la Kabbalah mágica, por ejemplo. Entonces tenemos una Kabbalah que se dedica mucho al concepto, ¿sí? Y utiliza el concepto para de alguna forma traerlo a la práctica, que es toda esta Kabbalah del Zohar y que bueno, el lenguaje del Zohar en función del árbol de la vida, de todo este modelo del árbol. Después tenemos esta otra que lleva la práctica, por eso hablaba de la práctica estática profética, porque es la experiencia. No es solo lo que dice el concepto, es cómo vivo esa experiencia divina, cómo la experimento. Entonces, para eso, meditando, vas a poder llegar a esa experiencia. Y después tenemos esta Kabbalah mágica. Y tú decías al principio que hay muchas ideas de esta Kabbalah con ciertos modelos de cuestiones de cosas que se ponen y de cosas que se hacen para hacer como un tipo de este esoterismo más popular. Pero existe eso también dentro de la Kabbalah y es importante saberlo. Entonces, esta Kabbalah mágica también fue desarrollada en ese periodo y después siguió, y hoy en día hay mucha gente estudiando Kabbalah en ese modelo. Y bueno, esa es una forma de trabajarla. Yo creo que hay que conocer. Hay textos, son textos muy ocultos, todos estos en esta área de la Kabbalah mágica, y están en manos de quien tienen que estar en un momento, pero como pasa, como tú decías, de pronto esto empieza a salirse, y cuando empieza a salirse sin ninguna conciencia, sin ninguna un orden, entonces empieza también a malinterpretarse. Pero es importante saber que existe estos modelos que son los que más o menos se plantea para saber hacia dónde van las diferentes líneas. Maravilloso. Y una pregunta más y empezamos a cerrar, si te parece, Dalia. ¿Qué
de los textos clásicos de la Cábala, ¿no? Ya hablamos de algunos conceptos clásicos, hablamos de autores clásicos. ¿Cuáles serían esos libros fundantes de la Cábala? Bueno, se considera, sin contar a la Torá, claramente, se considera que Okay. el Sefer Yetzirah y el Sefer Bahir son los libros más antiguos El libro de la que son creación y el el libro, libro, no, el de Bahir, no sé cómo se traduce al es como español, como el del esplendor, sí, esplendor, una pero cosa también es así. el Zohar, es el esplendor, pero Bahir es Es aquello que es iluminación claro, entonces, como de claro, claridad. A lo mejor es claro, el libro de la claridad, me parece que es la forma en la que lo traducen. que se lo atribuyen a Rabbi Nehunia Ben Akaná, ese, Sí, pero también eso sí, es todo relativo cruel, porque hay quienes dicen que solamente se lo atribuyen a Nehunia Benacaná porque empieza diciendo, Rabbi Nehunia claro. Benacaná dijo, pero es la única vez casi que aparece en todo el libro. Después empiezan a hablar otros jajamim y entonces no hay certeza y tampoco hay certeza del Sefer Yetzirah. Entonces tenemos, Hay quienes dicen sí, que viene siendo toda la sabiduría de Abraham, que fue eventualmente puesta un manuscrito y eventualmente llegó a esta forma de lo que conocemos hoy como el Sefer Yetzirah. También alguna vez leí en algún libro que Rabbi Akiva había enseñado todo lo que está en el Sefer Yetzirah. Tampoco hay claridad sobre el tema. Son libros que aparecen en el siglo II y después obviamente se sabe que se estudiaron y influyen en lo que nosotros ya dijimos que es ya el modelo sistemático de la Kabbalah y que vuelven a salir a la luz ya como libros místicos en la Edad Media. El Zohar, obviamente, ya dijimos, hay estas dos versiones, está la versión del Zohar como este mm, libro del siglo II, igual de ese tiempo, y de este Shimon Bar Yochai recibiendo toda esta información. Y el Zohar, para los que no sepan, el Zohar es una interpretación mística de la Torá. Entonces, por eso decía yo, bueno, obviamente siempre hay que regresar a la Torá para poder estudiar Kabbalah, pero también se puede hacer en el proceso. A lo mejor para no decir que tendrías que ir solamente si mm. estudiaste, sino saber que continuamente, si vas a adentrarte a estudiar Kabbalah, vas a estudiar Torah, porque esa es la base, porque ese es el Etz Haim. Entonces ahí es donde tienes que también adentrarte. Y tenemos, bueno, infinidad de textos que se fueron revelando, que, es decir, que se escribían y de pronto se hacían libros y de pronto se fueron ya estudiando. Entonces tenemos muchos textos, pero bueno, obviamente hoy, y a lo mejor me faltó decir, aunque lo había mencionado antes, que el modelo de la Cábala luriánica, tomarlo un poquito otra vez, Isaac Luria, uno de los textos más importantes, pero que además eso tiene que pasar toda una vida de estudio para que alguien se acerque a estos textos, sobre todo a textos ya en el lenguaje de Isaac Luria, que es el Etz Haim, plantea un modelo muy específico porque trae ciertos conceptos y que hoy te digo, son eje central en el estudio de la Kabbalah, nada más porque si no se queda ahí en el aire, que es el concepto justamente del Tzimtzum, que lo mencionaste, que es la autocontracción que tuvo que haber para que se pueda dar la creación, y el concepto también del Tikkun, que es la corrección. Es decir, que nosotros podemos ser partícipes en la corrección del universo, y la corrección tiene que ver con que hubo un momento en que la luz, o una parte de la luz, se quedó oculta, porque hubo un rompimiento de las fuerzas, porque hubo un choque y hubo un rompimiento. Y entonces hay mucha más luz, mucha más información que viene de la fuente que tiene que revelarse. Pero para eso nosotros tenemos que hacer un trabajo de corrección. Y eso es lo que nos llevará a ese tikkun. Eso empieza por el tikkun personal y por eso la Kabbalah es una herramienta de autoconocimiento para que podamos contribuir de esa manera al tikkun olam, a la reconstrucción, que en este caso es la revelación de la luz que está en este universo para ser vivida, para ser experimentada. Y Dalia, fuera de estos textos canónicos, de alguna forma de la Cábala, para alguien que escucha nuestro podcast y está interesado en saber, pero cuidándolo, ¿no? Porque de vuelta,
acá en Argentina hay mucho chanta, hay mucho farsante, hay mucho hablador, ¿no? Hay gente que agarra 3 palabras en hebreo, cuenta el valor numérico, la gematria, y con eso hace toda una concepción, ¿no? Hay mucho vendehumo, vamos a decir, en estas cosas, ¿no? Gente que después empezás a indagar un poco y no hay nada, ¿no? Que queda ese vacío, pero no ese vacío bueno, sino ese vacío que... ¿qué textos modernos o contemporáneos que ayuden a alguien a entender este mundo recomendarías? Los primeros textos que recomendaría, lo cual a veces trae una dificultad porque no siempre hay traducciones al español, son los libros de Aryeh Kaplan. Aryeh Kaplan fue un gran maestro de Cábala, que en su formación me parece que era físico, nació en los 30, murió en los 80 y es un gran transmisor, con mucha claridad, con mucha precisión. Vale la pena buscar, hay libros de introducción, tiene un libro en inglés, se llama Inner Space, que es un gran libro para acercarse a la Kabbalah. Hay textos del Rabino Lightman. El Rabino Lightman tiene una escuela de Kabbalah activa, tiene clases continuamente y muchos libros. Y me parece que de pronto un libro de introducción de Kabbalah del Rabino Lightman puede guiar a una persona para empezar a estudiar Kabbalah. Quisiera decir que bueno, si alguien ya empieza a estudiar y se quiere adentrar en alguno de los textos de mi gran maestro Mario Saban, no para un primer acercamiento, cuando a lo mejor ya hayas leído algún texto del Rabino Lightman, alguno de Aryeh Kaplan, pudieras llegar a alguno de sus libros, principalmente hablaría de su libro Maaseh Bereshit, porque es un libro donde empieza a hablar de la historia de la Kabbalah, habla de muchos de estos personajes importantes de la Kabbalah y empieza a desarrollar los conceptos. Entonces es un texto que puede servir. Y bueno, yo tengo un escritor ya fallecido, me parece que nació en Uruguay, creo que también vivió en Argentina, después vivió en España, Jon Salai. Es un escritor muy claro en sus textos. Hay libros de introducción de él, si se pueden conseguir. Y son ¿Cómo es tu nombre? Ione Salai, S-Z-A-L-A-Y. Hay libros de él de introducción muy claros, que son muy bellos además en su forma de transmitir y que creo que eso es importante. Y bueno, y bueno, si hay alguien que quiere también ir desde la lectura muy académica, obviamente tendríamos que decir que hay que ir entonces a leer a Gershom Scholem, obviamente como el primer paso. A lo mejor a la primer acercamiento no será tan sencillo, pero cuando regresas empiezas a poder relacionarte mucho más. Y bueno, hay obviamente otros autores, pero que también creo que hay que quedarse como en esta parte de inicio, ¿no? Para que, También como hemos es un dicho, ejercicio. sí, como empezar a gatear, ¿no? Después vamos a caminar, después vamos a correr. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Dalia, te agradecemos, ¿no? Por esta mini introducción en menos de una hora a todo el mundo de la cábala, conceptos centrales, ¿no? Mira todo lo que hicimos en menos de una hora. Conceptos centrales de la cábala, el tikkun, el árbol de la vida, el tzimtzum, los autores principales, algunos textos, un recorrido maravilloso. Y Dalia, si te parece, concluimos con el ping-pong de preguntas y respuestas. Ok. ¿Estamos Venga, bien? ¿Preparada? Sí. Siempre. Más a quienes nos hablan, es para conocer más a quienes nos hablan Sí. y quienes hemos aprendido. Es muy rápido, sin pensar, no sé qué piensa la cábala de anular la parte racional y directamente escupir ideas o lo que tenemos, pero eso es lo que vamos a hacer aquí en este ping-pong. Está ¿Sí? perfecto. Okay. Un Hag, una festividad judía. Hanukkah. Bien. Un personaje bíblico. Moshe.
¿Algún pasaje o historia del Tanaj, de la Torá? El Génesis 1. Bien. ¿Algún personaje de la historia judía que te gustaría tomarte un café para conocerlo un poco más? Martin Buber. Bien. ¿Algún momento de la historia, si podés viajar un Shabbat, pasar un fin de semana en algún momento y lugar de la historia judía? Uy, Tzfat, a la época del siglo XVI de Tzfat. Bien. ¿Alguna mitzvah? ¿Algún mandamiento medular? El encendido de las velas de Shabbat. Shabbat por sí mismo. Ya sé. Para terminar, siempre la última pregunta es, ¿algún mensaje del judaísmo para el no judío, para el mundo? Hay una universalidad hacia la que tenemos que ir. Y para ello tenemos que aprovechar la sabiduría que hay dentro de la tradición judía, que nos sirve como un modelo, una guía para poder encontrarnos todos en ese lugar y poder construir un mundo mejor. Ya sé. Bueno, Dalia, Siman, te agradecemos mucho por habernos guiado en esta hora de introducción a la Cábala, sus conceptos, sus libros y sus principales autores. Y a todos nos vemos en un próximo episodio de Pieles. Chau, chau.